días. Bueno, vamos a informar el día de hoy, jueves, que es el primer jueves del mes de marzo, como lo vamos a hacer todos los jueves de inicio de mes. Vamos a dar a conocer resultados sobre la economía, sobre el empleo y también lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el país en distintos terrenos, distintos campos? Lo que tiene que ver con lo económico y lo social y la gobernabilidad, que esto es muy importante. Carlos Torres Rosas, que es coordinador general de programas de bienestar y también secretario técnico del gabinete, nos va a informar. Es el mismo formato de la vez pasada. Ese vamos a estar usando para que podamos estar midiendo. Yo creo que este informe es bastante bueno. Podría decir vamos bien, a pesar de los pesares. Estamos saliendo de la pandemia que nos dejó muchos sufrimientos, que fue muy difícil, que afectó la economía, pero vamos remontando esa situación. Y ahora enfrentando la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y la reacción que ha provocado esta confrontación bélica, y afortunadamente también vamos saliendo. En este caso, nuestra moneda está resistiendo y esperemos que no nos afecte en lo económico, en lo social. Lamentamos mucho que haya guerra porque no queremos nosotros la violencia, somos pacifistas y no queremos que gente inocente sufra, padezca. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los resultados socioeconómicos de este mes. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Antes de abordar los indicadores socioeconómicos que presentamos el primer jueves de cada mes, permítanme recordar que a 2 años de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, hoy tenemos un panorama favorable en materia económica, gracias a las medidas impulsadas para garantizar el bienestar, particularmente de quienes más lo necesitan, que se traducen en una mejora sustancial de la calidad de vida de la población. Muestra de ello, tenemos un récord máximo histórico en la creación de empleos. En febrero cerramos con casi 21 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social. Gracias. Aquí podemos apreciar los puestos de trabajo registrados en el Seguro Social de diciembre del 2018 a la fecha. Antes de la pandemia teníamos 20.600.000 puestos registrados. Se puede apreciar la caída y posteriormente la tendencia de recuperación. Salvo 2 caídas que tuvimos en diciembre, tanto del 2020 como del 2021, ahora tenemos un máximo histórico
de casi 21 millones de puestos de trabajo. Adicionalmente, febrero fue el mes con más empleos creados en toda la historia, con 178,867. Adicionalmente, el salario promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social superó los 14,000 pesos mensuales y aquí podemos ver también cómo esta es la cifra más alta registrada. Ahora pasamos al salario mínimo. En esta gráfica estamos mostrando el salario mínimo ajustado a precios de enero del 2022 para poder hacerlo comparable. Se puede apreciar cómo a finales de los 80 se empezó a perder el poder adquisitivo. Posteriormente no hubo crecimiento alguno en el salario mínimo en términos reales y ahora, en los 3 años que llevamos en el gobierno, ha habido un incremento del poder adquisitivo del 71%. Es decir, se puede comprar 71% más con el salario mínimo que cuando llegamos al gobierno. En cuanto a lo que acabo de mencionar, tomándolo como ejemplo, cuando llegamos se podía comprar 3 kilos de frijol y ahora el salario mínimo alcanza para 4.5. De igual manera, cuando llegamos al gobierno se podían comprar 3.2 kilos de huevo y ahora se pueden comprar 5 kilos. E igualmente, cuando llegamos al gobierno se podían comprar 6.5 kilos de tortilla y ahora alcanza para casi 10. En cuanto a la llegada de remesas, recordar que el año pasado se recibieron por arriba de 51,000 millones de dólares, 27% más que en el 2020 y estas cifras siguen aumentando. Agradecer a nuestros paisanos, ya que en el mes de enero, con datos confirmados por el Banco de México, se recibieron 3,931 millones de dólares, 20% más que enero del año pasado y tenemos un estimado de 3,900 para el mes de febrero, lo que representa un incremento del 23%. Si ahora vemos la tendencia histórica de las remesas, se aprecia cómo enero y febrero son los meses cuando disminuyen estos envíos. Sin embargo, enero y febrero de este año están 20% arriba que el año pasado, así que esto sigue aumentando y son muy buenas noticias. Con respecto al tipo de cambio, cuando llegamos al gobierno, el peso contra el dólar se encontraba en 20.37. Al cierre de febrero se ubicó en 20.47. Esto muestra la estabilidad de este gobierno. Si nos comparamos contra gobiernos anteriores, podemos ver cómo ese no fue el caso y hubo incrementos sustanciales. Es decir, que no ha habido depreciación. La siguiente, por favor. Es decir, que en este gobierno no ha habido depreciación y de igual manera nos podemos comparar contra los últimos gobiernos donde por al menos en el mismo periodo de los 38 meses que llevamos fue de al menos 2 dígitos. Esta gráfica reafirma lo anterior. Si nos comparamos con otros países del mundo, podemos ver que en el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido depreciación en México y en algunos casos, en países latinoamericanos, la depreciación ha sido de 2 dígitos. Con respecto a la mezcla mexicana de petróleo, al cierre de febrero el precio del barril se ubicó en $91, lo que quiere decir que ha aumentado 72.7%. Sin embargo, este incremento no se ha visto reflejado en el precio de las gasolinas. Mencionar que se ha cumplido el compromiso de que los aumentos a los precios de las gasolinas no estén por arriba de la inflación. Esta gráfica muestra el precio real de la gasolina magna, es decir, está ajustado a precios de enero del 2022 para poder hacerlo comparable. Mientras en el sexenio de Felipe Calderón la gasolina magna aumentó 23% en términos reales, en el de Peña Nieto 43%, en el tiempo que llevamos en el gobierno ha habido una disminución de menos 5.4% en términos reales. Para el caso de la gasolina premium ha habido una disminución del 3.7% y se puede comparar contra los años anteriores. Si pasamos al diésel, la disminución ha sido del 6.3%, cuando anteriormente hubo incrementos cercanos al 50%. En el caso del gas LP, sí ha habido un incremento por arriba de la inflación, pero es importante destacar que la tendencia que iba a la alza
ya se revirtió el año pasado con las medidas que se tomaron. Con respecto al precio de la luz, también ha habido una disminución, en este caso del 3.6% en términos reales. Recientemente el INEGI publicó las cifras corregidas del crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado y la cifra del 2021 se mantuvo en 5%, después de la caída que se registró en el 2020 de 8.4%. Si nos comparamos con otros países, podemos ver cómo estamos por arriba de Canadá, similar que España y ligeramente atrás de Estados Unidos. Con respecto a la inflación, en enero del 2022 la inflación anual se ubicó en 7.07%, ya se registra una disminución contra la cifra de diciembre, que fue de 7.36%, y aquí se pueden apreciar los otros puntos más altos de los gobiernos anteriores. De igual manera, si revisamos el comportamiento de la inflación en otros países, podemos apreciar cómo de diciembre a enero, en la gran mayoría, la inflación incrementó. El caso de México fue lo opuesto, nos ubicamos en 7.0% y nos podemos comparar cómo Estados Unidos registró una cifra de 7.5% en el mes de enero. Con respecto a la deuda, una vez que se publicó el dato que mencioné del 5% del INEGI y se hizo el ajuste, quedamos en 50%. Recordar que recibimos la deuda en 44.9% como porcentaje del PIB. En el primer año de gobierno hubo una disminución, bajamos a 44.5%. Posteriormente, derivado de la caída del PIB por la crisis del COVID, subimos a 51.7%, pero ya se confirma la reducción y nos ubicamos en 50% para el cierre del año pasado. En términos nominales, esto quiere decir que a 3 años de gobierno la deuda ha aumentado 24%, porcentaje sustancialmente menor comparado contra los sexenios anteriores, que a 3 años de gobierno había aumentado 46%, 40% y 33.7%. Es importante mencionar que en México no contratamos deuda adicional para salir adelante en la crisis del COVID. Los números en rojo muestran el diferencial porcentual entre el 2019 y el 2021 de cómo incrementó la deuda. Si tomamos como ejemplo Italia y España, ambos países incrementaron su deuda en más de 20 puntos, mientras que México solamente lo hizo en 5%. Con respecto al comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones ha aumentado 28% en el tiempo que llevamos en el gobierno, con el cierre al 28 de febrero. Ya se publicaron las cifras al cuarto trimestre de la inversión extranjera directa y esto reafirma la confianza que hay en el país. El 2019 y el 2021 son 2 de los 3 años con mayor inversión extranjera directa y si descontamos el 2013, la venta de Grupo Modelo, que fue una operación atípica, los 2 años con mayor inversión extranjera directa son en este gobierno. Igualmente, las reservas internacionales del Banco de México muestran la estabilidad, ya que han aumentado 16% en este mismo periodo. Con respecto a temas de seguridad, mencionar que ha habido avances tanto por la estrategia de pacificación del país como por atender las causas de fondo. Aquí podemos observar los delitos del fuero federal. Si comparamos los últimos 12 meses del gobierno anterior con los últimos 12 de tenemos una reducción del 30%. Con respecto a los homicidios, la tendencia que venía a la alza en los gobiernos anteriores del 26%, 28%, 17%. Aquí podemos ver el cierre del 2021, cómo registramos ya un descenso de 3.6%. Si pasamos a la siguiente, es una gráfica similar donde estamos mostrando enero y febrero del 2022 contra los años anteriores. Ya tenemos un estimado para el mes de febrero y con este cálculo la reducción del 2022 contra el 2021 es de menos 13.6%, lo que reafirma la tendencia a la baja en cuanto a los homicidios dolosos.
En cuanto a secuestro, la reducción es del 46%. Aquí igualmente estamos comparando los últimos 12 meses del gobierno anterior contra los últimos 12 disponibles, ya contabilizando un estimado para el mes de febrero. Con respecto al robo de vehículo automotor, la reducción es de 39.2%. Y por último, el robo en general ha disminuido 24%. ¿Sería cuánto? Pues este es el informe. No tenemos a nadie pendiente. Ustedes 3, ustedes 2. ¿Mande? Ah, bueno, también. Adelante. Y luego tú y ustedes 2 y ustedes 2 y luego la compañera. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Buenos días también a usted. Mi primera pregunta es, yo le quisiera decir, si no tiene un plan su gobierno para hacer autosuficiente, así como lo está haciendo en el combustible, con los fertilizantes. Esto se lo pregunto porque pues México tiene una dependencia muy grande de los fertilizantes. El 62.8% son fertilizantes importados. Y lo peor es que los dos países que más de donde se compran es Rusia y China. China tiene ya restricciones de su gobierno para ya no, porque ellos también están escasos de fertilizantes, entonces hay restricciones para la importación para que México pueda comprarles fertilizantes, y Rusia, que es el mayor proveedor del extranjero de fertilizantes, pues está atravesando con un problema muy grande. México llegó a ser potencia en química, en petroquímica secundaria en los años 80, pero vinieron las privatizaciones, se privatizó Fertimex, Guanas y Fertilizantes, se quedó sin un desarrollo para estos productos. Actualmente son 4 empresas muy grandes las que comercializan tienen este negocio de la importación y la comercialización de fertilizantes. Entonces, esa sería mi pregunta. Sí, es cierto todo lo que dices. Teníamos una industria de fertilizante y éramos autosuficientes, pero con la política neoliberal pues se destruyó toda la industria petroquímica que se había construido durante varias décadas. Se destruyó durante el periodo neoliberal todas las plantas, incluida la industria de los fertilizantes, que nos permitía ser autosuficientes. No alcanzaron a hacer lo mismo, aunque lo intentaron, con la refinación. O sea, acabaron con la petroquímica. México era ejemplo mundial en la industria petroquímica. Y quisieron también destruir la refinación. No solo no hicieron una nueva
refinería en más de 40 años, en el periodo neoliberal, sino dejaron que se arruinaran las refinerías existentes. Incluso empezaron a vender al interior de las refinerías plantas. No les dio tiempo de acabar con la refinación. Afortunadamente, estamos levantando la industria de la refinación del petróleo para producir las gasolinas, enfrentando todas las mentiras que usaron durante muchos años de que era mejor vender petróleo crudo que que producir las gasolinas, que podíamos comprar las gasolinas, ¿no? Y así dejamos de ser autosuficientes en gasolinas y empezamos a comprar gasolinas. Ahora queremos ser autosuficientes, como lo fuimos hasta los años 80, que toda la gasolina que consumíamos se producía en México. Entonces, ahora es un proceso de reconversión, por eso estamos rehabilitando las 6 refinerías, mejorando su capacidad de procesamiento. Por eso se adquirió la nueva refinería, se compró la refinería de Shell, o la parte que nos faltaba. Ya tenemos esa refinería. Estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, que la vamos a inaugurar en julio, o va a empezar a operar en julio. Estamos construyendo una coquizadora también para producir gasolinas en Tula, que había quedado inconclusa, y pensamos que para el año próximo, a finales, ya vamos a estar produciendo toda la gasolina que consumimos. En el caso de los fertilizantes, pues se destruyó por completo, ¿no? Todo lo que era Fertimex. Vendieron las plantas. Bueno, una de esas plantas que vendieron fue la de agronitrogenado, y otras, la que produjo la denuncia sobre corrupción en Coatzacoalcos, y también reservas de piedra fosfórica en minas de Baja California Sur, y plantas también que se adquirieron después de que se habían entregado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Quedó todo desmantelado, en el abandono. Entonces estamos levantando las plantas de fertilizantes. No nos van a permitir, aún rehabilitándolas, estamos invirtiendo. El señor Ancira ya pagó de los $200 millones, ya pagó $50 millones, y eso se está utilizando para rehabilitar las plantas de fertilizantes, pero no nos va a alcanzar. O sea, es mucho el déficit, el faltante. Acaba de hacerse una consulta para que en Sinaloa se pueda instalar una planta para producir fertilizantes. Es en Ahome,
Mochis es en el puerto básicamente, Topolobampo. Nosotros estamos de acuerdo porque se le consultó a la gente y los agricultores de Sinaloa, de Sonora, pues requieren del fertilizante y se tiene el gas como materia prima y estamos nosotros a favor de esa planta, de que se construya. Aún así no vamos a lograr la autosuficiencia, pero ya vamos a tener más abasto de fertilizante. Nosotros tenemos el compromiso este año de entregar todos los fertilizantes, como lo hemos venido haciendo de manera gratuita, a productores de Guerrero. Y ya se amplió a Puebla y a Morelos. Y este año también se amplía a Chiapas, a Oaxaca, Tlaxcala, en el norte a Nayarit, Durango y Zacatecas. Se van a entregar fertilizantes gratuitos, pero hace falta más. Como me pides si hay un plan con este propósito, me pides que yo informe, tenemos un plan y me gustaría que lo presentara tanto el director de Pemex como el secretario de Agricultura, que les explicara qué estamos haciendo en materia de fertilizantes. Entonces, podrían venir aquí, que les expliquen todo, cómo encontramos las plantas. Ya estuvo en una ocasión el director de Pemex, pero que lo enfoque más a la posibilidad de producir fertilizantes y ser autosuficientes para producir los alimentos, porque es importantísimo. Y además hay un costo extra si suben los fertilizantes, como está haciendo ahora, hay carestía y hay inflación de productos básicos, ¿no? Siempre es mejor la autosuficiencia, sobre todo de alimentos y de combustibles. Vamos a la segura si tenemos los alimentos que consumimos. Eso hay que buscar siempre como meta, no depender de la compra de alimentos y no depender de la compra de combustibles. Eso lo hemos propuesto desde el principio y vamos hacia allá. Lo que pasa que fueron muchos años de una política absurda. Un secretario de Hacienda, Aspe, llegó a decir que en un mundo globalizado no se tenía por qué impulsar la actividad productiva nacional, porque lo que se necesitara se podía comprar en el extranjero. Y no es así. No se puede comprar en el extranjero cuando hay situaciones de confrontación política en el mundo o no se incluye en los costos el flete. Por ejemplo, ahora
el incremento en el flete tiene un impacto en el costo de las mercancías. Entonces, es mucho mejor producir en México. Otro tecnócrata, creo que un secretario de Economía, llegó a decir que la mejor política industrial era la no política industrial, que no hubiera política industrial. Esa era la mejor política industrial. Entonces, fueron muchos años, más de 3 décadas. Ahora a nosotros nos cuesta mucho el reconvertir la actividad petrolera, porque imagínense 40 años vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, cambiar eso y producir aquí las gasolinas, no vender el petróleo crudo, no es un asunto nada más de política económica, de política petrolera, es un asunto también de mentalidad, porque se insistió mucho. Por ejemplo, ahora que el precio del petróleo crudo está a más de $100, ¿qué se plantea? Pues saca petróleo, si te cuesta 10, 12, 14 dólares extraer un barril y los vas a vender a más de $100, pues es un gran negocio. ¿Qué vas a estar refinando? No saben que aún cuando la ganancia no es la misma, porque extraer petróleo significa eso, es una actividad extractiva, no se le paga renta a la naturaleza, por eso esa utilidad. Es como la minería, como cualquier otra actividad extractiva. Entonces, ya la refinación, pues ya es la utilidad es menor, pero nos da independencia el tener nosotros los combustibles. Y además no perdemos y se generan empleos en el país. Les voy a poner el caso de Tabasco. Durante 40 años era de los estados con más desempleo. Los tabasqueños, como otros habitantes del sureste, veracruzanos, chiapanecos, oaxaqueños, se tenían que salir a buscarse la vida porque no había trabajo en esos estados. En el actual periodo neoliberal, yo creo que se fueron cerca de 2 millones de veracruzanos, abandonaron sus pueblos a las ciudades fronterizas donde había empleo, Juárez, Reynosa, y del otro lado de la frontera, el caso de Veracruz. Pues los tabasqueños, ¿a dónde se fueron? Chiapanecos, muchos de Oaxaca, de Guerrero, a Quintana Roo,
porque allá había empleo, crecimiento de hasta del 10-12% anual, ahí había trabajo. Ahora que estamos rescatando Pemex con los trabajadores petroleros, con los técnicos petroleros, Tabasco es de los estados con más empleo. A ver si tenemos la información sobre empleos de febrero del Seguro Social. Eso nunca se había visto. ¿Por qué? Bueno, porque estamos construyendo una refinería, están trabajando hoy 30,000 obreros, solo en la refinería, más otras actividades. Entonces, sí nos conviene más producir nuestros combustibles, sí ganamos ese empleo, ¿sí? Y es mantener bajo los precios de los combustibles y ser independientes. Imagínense si no va a suceder, pero si Estados Unidos decidiera que no se vendiera gasolina a México, ¿cuánto tiempo hoy aguantamos? 15 días. Porque estamos comprando de Estados Unidos, debemos estar comprando como 300, 400,000 barriles diarios de gasolinas. Más del Entonces, sí, estamos comprando como el 60% de lo que consumimos. Entonces, eso es lo que queremos resolver de fondo. Sí, pero hay uno que por estado. A ver si lo tenemos de febrero. Aquí está, pero aquí está Tabasco en las positivas. Estas son. ¿Qué mes es? No, es que es marzo, no, febrero, que está empezando marzo. Pero de todas maneras empieza arriba. Y estos estados están empezando, pues están abajo, comenzando marzo, pero a ver febrero, que completo. Esto es lo que nos sirve de guía para saber cómo vamos, ¿no? Es importante que se sepa que febrero fue récord en creación de empleos inscritos en el Seguro Social, trabajadores inscritos en el Seguro Social. Febrero, desde que se tienen datos, es el más alto, el mes pasado. Alrededor de 170,000 nuevos empleos. Esto es para… Aquí está.
Sí, mire, este es febrero. Si vemos, solo 4 estados estuvieron abajo y 28 arriba. Pero lo que les comentaba, por aquí debe estar Tabasco, mire, nuevos empleos Tabasco, 1.04 de incremento. Sonora es el primero, Tabasco segundo en febrero. ¿Y qué pasaba en Tabasco? Pues no era eso, no se daba así. Y ya los estados desde luego Yucatán, Tabasco, Puebla, Quintana Roo siempre, esto es muy importante porque esto es recuperación del turismo. Oaxaca, muy bien. Campeche, mire, Chiapas. ¿Cuándo iban a estar con empleo? Porque se está atendiendo el sureste y se está buscando la autosuficiencia en el caso de los energéticos. ¿Y se seguiría comprando fertilizantes a Rusia? Sí, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la autosuficiencia. Es una concepción distinta, es que se produzca lo que consumimos, producir lo que consumimos, apostar a eso, no lo que sostenían los tecnócratas, que en un mundo globalizado se puede comprar lo que se requiere y no se toman en cuenta otros factores que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con los costos del flete y que tienen que ver con la independencia económica de nuestro país. Entonces, eso es lo que podría decirte y voy a invitar al secretario de Agricultura y al director de Pemex para que les expliquen cuál es el plan sobre fertilizantes. Sí. En una segunda pregunta, presidente, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque el conflicto entre Rusia y Ucrania pues también nos afecta no solo en los fertilizantes, nos está afectando en el maíz, sobre todo porque tenemos mucha importación de maíz, de trigo. El trigo también nos está afectando, esta importación de Ucrania y de Rusia nos está afectando, y de la cebada, ¿no? Que es un insumo para la cerveza. Ya la Asociación de Cerveceros de Tamaulipas ya dijo que va a haber un aumento, porque creo que la cebada es el 80% la produce en el mundo, la produce Ucrania. Entonces, ¿qué se va a hacer? Ayer usted hablaba de algo que a mí me pareció muy importante, de una regionalización. Entonces, pues, no sé, Pues eso es lo que estamos proponiendo al gobierno de Estados Unidos, el fortalecer toda la actividad productiva comercial en América del Norte en una primera etapa y luego en toda América. Ayer hablé de eso con
Lula, de cómo pensar no solo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina, del Caribe, sino de la integración de América. Es un cambio de política. Se ve como algo muy difícil de lograr, porque durante 200 años ha habido una política de falta de respeto hacia los países de América y también de mucha desconfianza hacia países fuertes. Entonces tenemos que buscar un acuerdo y como sucedió en Europa, que primero fue Comunidad Europea y luego la Unión Europea. Lo mismo en América. Y tenemos mucho potencial para ser autosuficientes, para producir en América lo que consumimos en América, no depender de otras regiones del mundo. Tenemos fuerza de trabajo, tenemos tecnología, muchísimos recursos naturales, un mercado, una capacidad de consumo que es la más importante del mundo si se integrara América. El ingreso per cápita, el ingreso por persona en América es superior al ingreso per cápita en Asia y en Europa. Entonces, ¿por qué no la integración con respeto a nuestras soberanías? Llegar a un acuerdo. Primero, América del Norte. Eso lo estamos planteando. Además, es necesaria la integración, porque de lo contrario, ya lo vimos ayer, en lo productivo y en lo comercial va a seguir aumentando el rezago con relación a Asia y en especial con relación a China. Eso no conviene. Necesitamos mantener los equilibrios. Así como no estamos por guerras comerciales, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay un crecimiento desmedido de una región que se puede convertir en una amenaza de dominación. No queremos hegemonías, ni en lo económico, ni en lo político, y mucho menos en lo bélico. Entonces, son importantes los equilibrios. Y eso es lo que estamos queriendo que se acepte en el caso de Estados Unidos, de Canadá y en toda América. De eso hablamos con Lula ayer y va a requerir de convencer a quienes tienen desconfianza sobre la actitud de intervención, de falta de respeto a las soberanías y de convencer también a los que han sido hegemónicos
de que ya no es el tiempo de antes, que ya no es el tiempo de los espías y de la promoción de los golpes de Estado y de poner y quitar gobernantes a su antojo, o de los bloqueos, todo esto que se usaba en la Edad Media. Ya no puede ser así. Tiene que llevarse a cabo un cambio, que es complejo, sí, pero para eso están los diplomáticos y los hombres de Estado, los hombres de nación. Pero sí es necesario un replanteamiento. Y ayer hablábamos de algo que es importante, no estar pensando, yo creo que una de las enseñanzas mayores del auge económico en China es que ellos tienen una planeación de mediano y de largo plazo. Y ayer hablábamos de eso, no pensar en la próxima elección, cómo ganamos en la próxima elección, no, pensar en la próxima generación. Eso es lo más importante. Si no hay esa visión, se van a seguir generando desequilibrios en el mundo y no nos conviene. Muchas gracias, señor. Sí. Adelante. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de estos temas que ha mencionado y que se han tocado el día de ayer, el día de hoy, en 1991, en la época mayor del saqueo de la nación, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari, firmó un decreto presidencial donde instruyó a Pedro Aspe Armella, en ese entonces el secretario de Hacienda, estaba ahí también Gil Díaz, Arsenio Farel Cubillas, Dante Delgado, gobernador del estado en ese momento de Veracruz, crear una auditoría fiscal para embargar cuentas bancarias, edificios y todo el patrimonio del Sindicato de Maniobristas, Unión de Estibadores y Unión de Checadores y a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz. Esto tiene que ver precisamente, presidente, con lo que ya se ha planteado aquí, que se descubrió esto de la privatización concretamente del puerto de Veracruz hasta incluso 100 años y que usted ha dicho que, bueno, pues se dio esa ampliación, primero fueron 50 años y se dio esta ampliación antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto. Les fabricaron créditos fiscales a estos sindicatos, secuestraron a los líderes e integrantes de las mesas directivas. Fernando Gutiérrez Barrios, en ese entonces secretario de Gobernación, orquestó gran parte de esto. Estando ahí Arsenio Farel Cubillas, secretario de Trabajo, en aquel entonces los amenazó que si no aceptaban dejar todo y salir del muelle en esa reunión ordinaria, la PGR los subiría a un avión y los arrojaría al mar. Así señalan tal cual los que sufrieron en ese momento pues esta agresión. Con ese despojo, a estos sindicatos se vieron afectados más de 10,000 familias porteñas aproximadamente, se les privó de pensiones y les arrebataron todos los derechos laborales, pues lo que ha operado precisamente el neoliberalismo en torno como lo que sucedió en Luz y Fuerza del Centro, lo que ha sucedido en varios otros casos. Crearon empresas donde los políticos se volvieron socios, ICABE, CICE, OPG y CTV, les robaron todo en un contubernio con agentes navieros y aduanales, ya que los equipos y toda esta infraestructura había sido adquirida por ellos. Como usted ha dicho, ni Porfirio Díaz se atrevió a eso. Hay soporte documental original que comprueba el robo y fraude maquinado para arrebatarles su centro de trabajo y explotar las concesiones, generadores de millones de dólares de ingresos en beneficio de más de 10,000 familias veracruzanas. Hoy esa riqueza de importaciones y exportaciones señalan estos afectados, le pertenece únicamente a estos políticos y empresarios, incluso están señalando al propio Salinas de Gortari y probablemente a Dante Delgado, quienes se quedaron con esta derrama económica. Pendientes por resolver cuentas bancarias del dinero de sindicatos, pensiones del IMSS e indemnizaciones que impactan en más
pues de estas miles de familias, y bueno, pues ellos solicitan esta revisión. Tuvimos acceso a documentación original. De hecho, quisiera, presidente, si me permite, dejarle estos documentos para que usted, el equipo de usted, del Gobierno Federal, pudiera revisar esto, que tiene que ver precisamente con esto que usted ya ha mencionado aquí, sobre la privatización del puerto de Veracruz. Y bueno, pues eventualmente, de acuerdo a esa revisión y estas peticiones que hacen, pues son varias. Yo creo que finalmente tendría que hacer esta revisión con la gente afectada, así como se ha hecho con el SME, como esta justicia laboral de la violación, de la violentación con sus espacios de trabajo y bueno, incluso de sus pensiones. Hay gente que ya falleció, hay gente que pues ya por los años estuvo luchando, esto ya tiene prácticamente más de 30 años. Esto sucedió el 1 de junio de 1991, en pleno auge pues de estas privatizaciones, de esta venta de lo público, del patrimonio público, porque cabe mencionar que parte de estas infraestructuras fueron adquiridas por estos mismos sindicatos, incluso en el extranjero. Está todo documentado, presidente. No sé si me permita dejarle esta información. Sí. Y en todo caso también que fueran, pues no sé, atendidos, sí, platicar con esta gente de Veracruz. Pues con Jesús, porque además de ser el coordinador de comunicación social, él nos ha ayudado en el caso de trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro, y se trabaja con lo mismo en el caso de ferrocarrileros, mineros, todas las víctimas de la política neoliberal. ¿Conocía de este caso, presidente? Miles, sí, desde luego. Es que lo tengo estudiado, escribí un libro sobre todas las privatizaciones. Era tanta la enajenación de los tecnócratas, sobre todo en el periodo de Salinas, que dejaron un libro que editó el Fondo de Cultura Económica. Ya no se consigue porque como que lo retiraron. Pensaron de que nadie iba a analizarlo. O que estaba bien, porque también es un asunto ideológico. Lo que para uno es malo, para otros es bueno. En ese entonces se aplaudía a Salinas. Salinas llega mediante un fraude y al año de estar en el gobierno tenía una aceptación altísima, porque empieza con una política de privatización, aglutina a los de arriba, controla los medios de información, agrupa a los intelectuales. Ahí surgen los grupos de Krause y de Aguilar Camín. Entonces al año, a los 2 años, tenía muchísima popularidad. Entonces había una euforia, o sea, decían que no servían las empresas públicas. Al grado de que cosas que no se ven ahora, ¿no? Si se demoraba un vuelo de Mexicana, hacían un mitin
son unos ineficientes, no sirven para nada, cuando las empresas eran públicas, porque crearon ese ambiente. Casi linchaban a los trabajadores en los retrasos, las demoras, cosa que ahora no sucede, porque pues ya las líneas aéreas ya están privatizadas y ya no hay esa campaña. En el caso de Teléfonos de México, que no servía, que era muy malo el servicio, que caro, prepararon el terreno. Entonces, hubo pues esa euforia por las privatizaciones. Entonces dejaron un libro y ahí está, por ejemplo, la entrega de todos los bancos. En ese libro se advierte de cómo hacían las licitaciones o las subastas. Le entregaran a Roberto Hernández Banamex porque quería quedarse con Telmex y le ganó Slim. Entonces, como premio de consolación, Banamex. Pero cuando convocan a la licitación de Banamex, el que quede en segundo lugar le entrega Bancomer. Y cuando convocaron a la licitación de Bancomer, al que quedó en segundo lugar, le entregaron Serfín. Pero claro, siempre a los segundos lugares. Y está en el libro. Entonces lo tengo estudiado, analizado. Por eso hablo de que fue el saqueo más grande en la historia de México. Y además, cuando llega Salinas, solo había una familia que aparecía en la lista de Forbes, la familia Garzazada, porque en esa lista solo aparecen los que tienen más de $1,000 millones. Creo que la familia de Garzazada en el 88 aparecía con $2,500 millones. Cuando termina Salinas, en el 94, ya en la lista de Forbes ya hay como 24 multimillonarios mexicanos, o sea, de más de $1,000 millones. Y ya entre los 24 suman $36,000 millones. Y la mayoría de ellos, de los 24, todos beneficiados con las privatizaciones. Todos habían recibido, bancos, empresas, o casi todos. Bueno, les voy a mostrar algo. Esto para los jóvenes, porque estamos hablando de hace cuánto, más de 20 años, ¿no? Sí. Del 94 a la fecha. Sí. Bueno, el pleno auge fue en hace 30 mi último años. libro hay una gráfica, el de la economía moral,
sobre la desigualdad en México. En este sexenio que se está llevando a cabo esta transferencia de bienes públicos, de bienes de la nación, de bienes del pueblo a particulares, es cuando hay más desigualdad, cuando se profundiza la desigualdad en México. Entonces, esto que estás hablando de los puertos, pues aplica para bancos, minas, empresas, y esa política la siguió Zedillo con los ferrocarriles y pues Fox, Calderón, pero aquí está, miren. Este es el último año de Salinas. Es el de mayor desigualdad. Estas dos líneas, una es OCDE, aquí, Banco Mundial, y ni modo que el Banco Mundial esté en contra de Salinas, o la OCDE. Entonces, no es lo nuestro nada personal, es que esto, si analizamos esto y ponemos una gráfica sobre salario, es más, pon la gráfica de salario de Carlos, de salario mínimo. Aquí está de 84 al 12, ¿no? Mientras esto pasaba, mientras se acumulaba riqueza arriba, miren lo que pasaba abajo, el salario. ¿Qué dijimos? 94, ¿verdad? 90, aquí. Mire. El salario. La creación, acumulación de riqueza arriba y pobreza abajo. Pues esto es la diferencia. Y aquí está la diferencia. Por eso digo, no somos iguales. Y no es que sea gente mala, que esto no es maniqueo, no es de buenos y malos, es que son dos concepciones distintas. Entonces, por eso les hablaba de que cuando se inician las privatizaciones hay una especie de euforia. Gente que había votado por el ingeniero Cárdenas y que a los 2 años decía, si fuesen ahora las elecciones, ya estando Salinas, yo ya no votaría por el ingeniero. Porque ya había entrado a operar todo el aparato. Y este es el resultado. Y luego le siguieron pues
fue el salinismo como política, aunque se pelearon Salinas y Zedillo, pero pues Zedillo siguió con lo mismo, porque Zedillo pues era salinista. Zedillo fue secretario de Educación Pública con Salinas y fue el que reformó el artículo 3º constitucional para que la educación no fuese gratuita o que la gratuidad se limitara solo a la educación básica, y fue el que puso al mercado la educación en el nivel medio superior y en el nivel superior. Entonces, cuando él llega, pues cree en eso, ¿no? Era parte de ese grupo y es el que rescata cuando la crisis económica de 1995, 96, 97, a empresas, a bancos, todo el desastre que se fue originando desde Salinas resultó pagándolo el pueblo, porque Zedillo decide convertir deudas privadas en deuda pública. Los que les había entregado Salinas a los bancos, que supuestamente fracasan, porque era una especie de banqueros ricos con bancos pobres o bancos quebrados. Entonces, después de que Salinas les entregó los bancos, Zedillo los rescata. Y después de que Zedillo los rescata, Fox propicia que se vendan a extranjeros y no pagaron ni siquiera impuestos después que fueron rescatados con dinero público, con una deuda que todavía se tiene de $1 billón y se han pagado pues de intereses nada más de esa deuda otro $1 billón. Entonces, cuando viene la crisis de la pandemia, querían que yo hiciera lo mismo. Me vinieron a plantear eso, que no íbamos a salir si no pedíamos deuda. ¿Por qué no pones la gráfica de la deuda de los países con la pandemia? Dijimos no, me pidieron dos cosas: que endeudáramos al país para dar créditos con bajos intereses al sector empresarial, y la otra propuesta, que yo declarara una moratoria de pago de impuestos, o sea, que no se cobraran impuestos. Los dirigentes de las cámaras, en particular, sí, en una comida. Luego ya me ofrecieron disculpas porque eso llevó a una ruptura como de un año, año y medio, y pues se dieron cuenta, porque pues son gentes inteligentes, y vuelvo a lo mismo, no es gente mala, es que tienen una idea, o sea, era una fórmula
o una receta que aplicaban siempre con la crisis. Era salvas arriba, si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, así no es. Vamos a apoyar de abajo para arriba. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, pero miren los otros países lo que hicieron. Las deudas que contrataron. Uno de estos países, que no voy a decir cuál, cuando llegó con créditos nuevos, entra así como sorpresa, ¿no? Estaba todo su gabinete y entra él, que ya le habían dado crédito, y al entrar a su despacho están todos esperándole y aplausos, porque había endeudado más a su país, porque era el modelo. Entonces nosotros dijimos no. ¿Y ese 5 por qué? Porque también es, bueno, porque se nos cayó la economía y es con relación al Producto Interno Bruto, pero no es deuda adicional. Entonces, es una política distinta. Entonces, sí vamos a atender a los trabajadores, vamos a sus familiares, porque ya muchos ya muchos finaron. Sí, ya no están. Sí, ya no están. De hecho, son parte de esta política. Sí. Segunda y última pregunta, presidente. En el tema de prepa en línea, que ya varias veces se ha planteado aquí ante usted, respecto a la contratación, Eduardo Buendía Pérez es el director de prepa en línea, el actual director. No sé si tal vez este tema de que hemos estado recurrentemente, incluso no he sido el único que ha venido con este tema de la situación de los facilitadores, de los tutores, como se les denomina, a quienes están enseñando a través de esta plataforma, que es muy importante porque incluso con la pandemia, pues el tema de tomar clases en línea, pues es súper… facilita de todas las maneras posibles para que el estudiante pueda concluir su prepa. Pero creo que les ha molestado bastante que hemos planteado aquí el tema y que la solución ha sido el despido masivo de prácticamente casi 3,000 facilitadores, porque ahora en la nueva contratación son gente que viene, tutores, hemos estado platicando con ellos, vienen desde el 2014 en esta preparación, porque han tomado cursos, porque han la propia experiencia que les ha dado de estar ayudando a estos alumnos, a estos estudiantes, y ahora resulta que les dicen que no son compatibles en muchos de los casos. Prácticamente están queriendo eliminar el 70% de estos facilitadores, tutores, y bueno, pues el responsable de esto es a quien le menciono, el director de prepa en línea, Eduardo Buendía Pérez, a quien señalan directamente, incluso la forma en que decirles, porque como tienen una forma endeble, venía por el outsourcing, precisamente, que fue parte del planteamiento, pues simplemente les hablan por teléfono y les dicen que pues ya no son compatibles con el nuevo esquema, porque están usando una ley de 1990, precisamente hablando de estos periodos. Esa es la que citan, y bueno, pues es una forma de deshacerse de ellos, y ellos están obviamente pues con esta alarma. Creo que debería de ser más transparente, porque el llamarles, ellos afirman que es como para que no quede en evidencia, porque les han pedido por escrito, les han pedido, pero pues ha sido incluso una forma humillante de eliminarlos literalmente. Entonces, la alerta, presidente. Vamos.